Sí, sí, si tu AMR. Escucha, la pista está que suena, la musa va por mis venas, enamorado la musa está bien buena, cada vez que pego el lápiz a la libreta se me quema, es una abusadora, siempre me ataca, sin pena de mi abusa, pongo la pista y me explota la musa, siento que estoy en la ruleta rusa, subiendo y bajando, no entiendo lo que me está pasando, la musa de mi mente se está adueñando. Se adueña y eso es lo que me encanta. La musa me escribe y yo soy el que la canta. Mi ánimo levanta y mi autoestima sube, sube, sube un poco más que ya mismo tocó las nubes. Se trata en confiar, la libreta el lápiz no la voy a soltar. Hasta que un día me logré pegar. Estoy puesto para eso, estoy puesto para la fama y el peso. Estoy puesto para ver mi progreso. Dímelo, Phantom. Dímelo, Jay. Gracias a todos los que me apoyan, de verdad.